Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 174. Un lagarto, convirtiéndose en empleado de un parque temático. No, en serio. Kim Soleum miró fijamente al jefe de sección Lee Jaeon, quien, en lugar de irse repentinamente esta mañana, había expresado firmemente su deseo de ser contratado. ¿En serio? Sí. Y en un instante, terminó de firmar el contrato de trabajo. El jefe de sección Lee Jaeon, ahora vistiendo el uniforme, realmente, de verdad. Le queda bien. Con esa apariencia de lagarto, realmente parecía un empleado de un parque temático. ¿Está por allá? Sí. Asignado naturalmente a seguridad, el jefe de sección Lee Jaeon terminó trabajando cerca de la entrada principal. Por favor, encárgate de deshacerte de los huéspedes problemáticos. Por cierto, de pie junto a él, Hangeo miraba torpemente el vale de la suite en su mano. Así es. Ya había oído que todo era obra de Hangeo. A decir verdad, anoche fui a ver al jefe de sección Lagarto y le pedí ayuda. Tenemos poco personal en el resort y no podemos irnos. Y así, Hangeo fue ascendido a gerente de recursos humanos. ¿Así que era una estructura de promoción multinivel? Pero como todos solo intentaban salir y escapar, a nadie le importaba. Sin embargo, Kim Soleum no pudo evitar una leve sensación de disonancia. ¿Cómo lo supo? Que se necesitaba más personal para escapar del resort, quiero decir. Bueno, simplemente parecía natural. Pensé que, dado que necesitábamos 3 empleados para operar el resort y obtener un sello, el siguiente requisito sería similar, es decir, que necesitaríamos más mano de obra. Fue una deducción bastante buena, pero la extraña sensación persistió, así que Kim Soleum decidió recordarla. De todos modos, es algo bueno. Si es el jefe de sección Lee Jaeon, no es extraño que un ser humano con tales valores, bueno, alienígena, pero, aún así, intervenga por el bien de la supervivencia de todos. Así, estaban un paso más cerca de escapar. Sin embargo, había alguien observando esto con creciente ansiedad. ¡Maldita sea! Los ojos de Mariquita se movían de un lado a otro. Ahora que había aparecido un manual para lidiar con las locas solicitudes de servicio a la habitación, haciendo el trabajo un poco más factible, comenzó a planear otra cosa. Destacar en una historia de fantasmas siempre es peligroso, pero quedarse atrás y ser excluido del éxito también es un problema de supervivencia directo. Miró a Hangeo con la máscara de bisonte y apenas contuvo una maldición. No está tratando de salvarse solo a sí mismo. Las historias de fantasmas donde solo sobreviven aquellos que cumplen con algunos criterios extraños son prácticamente un cliché. De ninguna manera. Al final, convenció al empleado con máscara de comadreja que había llegado a la hora de la salida, a través de mentiras y amenazas veladas, para que firmara un contrato de trabajo. Las cosas que dijo fueron algo así como, si no te conviertes en personal, no puedes irte. Por eso el jefe de sección Lagarto también trabaja aquí. Aterrorizado, el empleado con máscara de comadreja, al borde del pánico, se acercó a la mascota. Esto es todo. Mariquita esperaba en secreto que también lo ascendieran. Pero la mascota amarilla simplemente le dijo al empleado comadreja que podía irse. Después de mirar fijamente por un momento, simplemente, ¡tump! ¡Mierda! ¿Eso significa que soy inútil? Aún así, como comadreja logró ser contratado aferrándose, estaba algo satisfecho. Parece que tenemos otro conejillo de Indias, ¿eh? En ese momento. Las mascotas estándar aparecieron de repente y comenzaron a instalar algo en el centro del vestíbulo. Mira esto. Una máquina de cápsulas gigante había aparecido en medio del vestíbulo. Por un momento, Mariquita olvidó decir algo y simplemente miró fijamente el deslumbrante y brillante adorno de cristal que parecía un gigantesco árbol de Navidad. ¿Qué es esto, incluso? Como para explicar, un letrero colorido estaba pegado al frente. Sorteo de cápsulas de regalo de bienvenida. Encuentra artículos maravillosos para mejorar tu relajación. Dentro, como una gigantesca bola de nieve, estaba lleno de regalos envueltos. Los huéspedes podían presionar un botón para sacar un regalo del interior.
Dentro del traje de mascota amarilla, Kim Soleum observaba con satisfacción. El gacha nunca falla en activar la dopamina. Por cierto, los regalos especiales estaban envueltos en oro, y si sacabas uno, tu habitación se mejoraba a la suite del último piso. Y, además, no había ningún premio en blanco. Cada premio era bueno, así que no había forma de que a la gente no le gustara, jajaja. Tomen esto, y simplemente tengan una estancia agradable y tranquila en sus habitaciones. Por favor. La mascota amarilla repartía sobornos como confeti en todas direcciones. ¡Ay, ay, es tan brillante! Me encantan las cosas brillantes, ¿puedo sacar uno? Sí. Y eso no fue el final. Para cada huésped, por alguna razón, se estaban entregando mejoras de habitación. ¿Qué es esto? Realmente una operación al estilo de un sorteo. Mariquita miró a la mascota con confusión y asombro. Y se dio cuenta. ¿Es esto una estratagema para encantar a los huéspedes y presionarlos para que se queden en el parque temático, para elevar su propio estatus como propietario del resort? No, no lo es. Kim Soleum, quien estaba dirigiendo esto como un juego de mesa al estilo de un programa de variedades, apostando todas las monedas a la huida, miró a los huéspedes con satisfacción. Por cierto, a partir de hoy, incluso había un letrero justo en la puerta de cristal del vestíbulo, un espacio para el descanso tranquilo. Parecía funcionar, ya que algunos huéspedes problemáticos estaban siendo filtrados justo en la entrada. Bien. La mascota amarilla dejó escapar un suspiro de alivio, imaginando un futuro bastante decente. Sentían que finalmente estaban entendiendo cómo manejar el resorte en el día 2. Pero, justo antes de cerrar ese día, un incidente inesperado comenzó a desarrollarse. Miré al posible personal frente a mí. No, a un huésped esperanzado que se había quedado sin dinero. La persona, cuyos ojos estaban hundidos pero que aún parecía humana, rebuscó ansiosamente en sus bolsillos, luego comenzó a sollozar. Yo no tengo nada, no tengo dinero. Oh. Extendí mi mano en señal de bienvenida y hablé amablemente. Adelante, Jake. Pero en cambio, la persona salió corriendo hacia la entrada principal. Quiero decir, incluso planeaba dejar que acamparan en el vestíbulo. Solo podía esperar que se dieran prisa y abandonaran el parque antes de que terminara el horario comercial. Chasqueé la lengua y miré mi pata delantera. Reclutar incluso a una última persona es difícil. No se pudo contratar en lugar de la tarifa de alojamiento. Aún así, pensé que, si seguía intentándolo, al menos una persona más se involucraría. ¿Cuánto tiempo más tardará? Empezaba a sentirme un poco ansioso por el tiempo que estaba tomando, pero lo suprimí. Este no es el momento de entrar en pánico por miedo. Ahora mismo soy una mascota. Y entonces, nos vemos la próxima vez. Es hora de cerrar de nuevo. Las operaciones del parque temático han terminado. Fin del día 2. Es el resort. Los últimos huéspedes entraron corriendo por las puertas, y las mascotas estándar comenzaron a prepararse para cerrar, alineándose a ambos lados. El jefe de sección Lee Jaeon aparentemente todavía estaba siendo entrenado, ya que la mascota estándar que empuñaba el bastón lo tenía detrás, dándole instrucciones. El jefe como novato. Mientras pensaba en lo divertida que era la escena, en ese momento. Golpe. Alguien empujó con fuerza las puertas de cristal y apareció en el vestíbulo. Bienveni, Iyek. A mi lado, escuché a Hangeo jadear y luchar por no vomitar. Yo también, al principio, pensé que era un monstruo. Un bulto de carne con brazos humanos brotando en lugar de los suyos. Pero al inspeccionar más de cerca, era una persona pequeña arrastrando a otras dos por cada mano. Podrías haberlo llamado una escena espantosa. Si lo que sostenían en ambos brazos no hubieran sido cadáveres, con cada extremidad rota y las cabezas destrozadas, arrastrados como basura. ¡Urp! El ratón de campo, que había estado limpiando, se llevó una mano a la boca. Esto era puro miedo, no de lo sobrenatural, sino un terror primario por la supervivencia. Dejando dos gruesos rastros de sangre, se abrió paso entre los otros huéspedes y se acercó al mostrador de recepción a una velocidad aterradora. Espera. En lugar de miedo, una extraña emoción surgió. Disgusto. No deberías colarte. ¿No es eso bastante grosero?
¿Y qué razón hay para ensuciar descaradamente el suelo de esa manera? Si hubieran dejado los cadáveres en el vestíbulo, o hubieran preguntado a las mascotas estándar, habrían sido amablemente acompañados. ¡Qué falta de clase! Esto no le conviene a nuestro resort. Las mascotas estándar y yo lo miramos todos juntos. Sin embargo, este extraño y repentino disgusto se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se encontraron en la recepción. La pequeña figura, empapada en sangre, jadeando, me miró desde la recepción. Una habitación, por favor. Una máscara de delfín. Era la supervisora Lee Seong-gae del equipo de élite. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿No se suponía que te habías ido ayer? ¿Por qué sigues aquí, y más que eso? ¿Cómo sobreviviste la noche? En el parque temático cerrado. Arrastrando 2 cadáveres detrás de ti. Espera un minuto. Logré ver de nuevo los horribles cuerpos en las manos de Lee Seong-gae. Máscaras y trajes. Eran los compañeros de equipo que, como Lee Seong-gae, habían sacado la pieza roja. Un escalofrío recorrió mi espalda. Murieron, así que ella tuvo que cargarlos. Si dejas que la distancia física crezca, te estrangulan hasta la muerte. Se sintió extraño de alguna manera, pero como mascota, respondí con un servicio cortés. Precio de la habitación. Ah. Pum, pum. La supervisora Lee Seong-gae dejó caer los cadáveres al suelo y me extendió un pequeño objeto dorado manchado de sangre. ¿Qué tal esto? Era oro puro. Probablemente algo que solía ser un objeto decorativo, ahora roto. Oro, Si fuera mi yo de antes, lo habría aceptado con gusto, pensando qué golpe de suerte era esto cuando los fondos eran escasos. Pero como mascota, no puedo hacer eso. Uf. Saqué una moneda de plástico, una moneda alegre, de debajo del mostrador y la mostré. Pero la supervisora Lee Seong-gae no reaccionó. Por supuesto, parecía que no tenía monedas. En ese caso. Saqué de debajo del mostrador una moneda de plástico, una moneda alegre, y se la mostré. Pero la supervisora Lee Seong-gae no reaccionó. Como era de esperar, parecía no tener monedas. Entonces, ¿quieres trabajar? Esta vez podría funcionar. Miré la boca de la otra persona con nerviosismo. Lee Seong-gae abrió la boca. Claro. Guau. Pero tengo ambas piernas fracturadas, así que, ¿está bien si hago un trabajo de oficina? Jeje. ¿Cómo puedes decir eso tan alegremente? Ahora que lo veo, probablemente se saltó la fila porque apenas podía moverse, no por consideración a los demás. En cualquier caso, realmente necesita descansar por ahora. Preguntaré los detalles mañana. Aquí. Rápidamente le entregué el contrato de empleo, y Lee Seong-gae lo leyó cuidadosamente. Pero no hay cláusula de salario. Cierto. Desde la perspectiva de un empleado, esa es la parte más importante. Las cosas han estado tan agitadas. Construimos este resort de ruinas y comenzamos el negocio normal en mediodía, después de todo. Un momento. Rápidamente garabateé en la parte posterior del contrato de empleo. El empleado tiene derecho a alojamiento garantizado mientras trabaja en este resort. Y además de eso. Además, si el empleado trabaja hasta que las 3 instalaciones del resort estén funcionando con éxito, podrá tomar un artículo de su elección de la tienda de recuerdos del resort que se inaugurará en el futuro. De esa manera, al menos puedes conseguir un artículo. Vale la pena intentarlo. No sé si alguna vez abrirá una tienda de souvenirs real, pero dado lo que sucedió en otras zonas del parque temático, era una suposición razonable. Oh, qué bien. La supervisora Lee Seong-gae revisó cada línea, luego firmó alegremente su nombre después de recibir el bolígrafo. Empleado, delfín. En ese momento, algo asombroso sucedió. Las huellas de sangre desaparecieron del cuerpo de Lee Seong-gae, un uniforme limpio la cubrió, y su cabello desordenado y enredado estaba prolijamente recogido. Sobre las partes del cuerpo más gravemente heridas, aparecieron hebillas o pegatinas al estilo de la mascota, añadiendo el tipo de decoración que se esperaría de un empleado de un parque temático. Como si fuera magia. La supervisora Lee Seong-gae rebotó en el lugar y levantó ambas manos. Mi cuerpo se siente ligero.
Eso es un alivio. Parece que no se trata solo de ponerse el uniforme, sino de darte la apariencia de un empleado para que puedas trabajar correctamente. Ahora, como tengo que atender a los próximos huéspedes, estaba a punto de mostrarle a la supervisora Lee Seong-gae su habitación. Ah. Estaba tratando de recoger los cadáveres de nuevo. ¡Ay! No. Te ensuciarás el uniforme. En serio espeluznante. Suprimí un escalofrío mientras miraba los 2 cadáveres que Lee Seong-gae había arrojado descuidadamente al suelo. Luego señalé con el dedo. Déjalos ahí. Si los dejo ahí, me voy a morir. ¿Y no puedes quedarte dentro del resort? Estrictamente hablando, todos mis empleados son mascotas, por tanto, forman parte de mí. Entonces, mientras trabajamos como empleados, dentro del resort, parecemos ser reconocidos como un solo grupo. Por eso todos pueden trabajar en sus respectivos puestos ahora mismo. Y en cuanto a los cadáveres de compañeros del mismo grupo, parece que automáticamente se convirtieron en parte de mi dominio. Ahora son míos. Observé cómo las mascotas estándar tomaban los 2 cadáveres y se los llevaban a algún lugar. No nos preocupemos por lo que pase después. Es malo para mi salud mental, y no tengo la capacidad mental para preocuparme por eso ahora mismo. Concentrémonos en los vivos. Hoy descansa. Le entregué a Lee Seong-gae un regalo de bienvenida que aún no había puesto en la máquina. Era una vela con aroma a flor dorada que cura el insomnio. Oh. Ella observó la pequeña llama en el aire, trazando la forma de una flor dorada, y pronto sonrió suavemente. Eres una mascota tan buena. De nada. Lee Seong-gae levantó ambos puños en el aire. Parecía un delfín animando. Entonces, ¿dónde trabajo a partir de mañana? Bueno, sobre eso, apuesto a que sería increíble filtrando a los huéspedes problemáticos. Pero también parece el tipo de persona que pelearía abiertamente o incluso intentaría matar a los huéspedes que hacen demandas irrazonables. Decidí posponer su asignación. Por ahora, espera. Sí, sí. Porque ya es hora de que surjan nuevas posiciones. Expansión del resort. Después del cierre ese día. Rendimiento del día 2. Visitantes, 102. Huéspedes, 67. Habitaciones usadas, 41. Huéspedes satisfechos, 33/45. Ingresos, monedas alegres X62. Ahí vamos. Logré obtener un buen informe. La tasa de satisfacción fue buena incluso el primer día. Parece que mañana podré confirmar cuán efectivo será el nuevo tema de distanciamiento social, que comenzó hoy. Lo importante es, ahora puedo expandir las instalaciones. Miré el documento. Requisitos para la expansión de instalaciones del resort. Personal, 3 completo. Huéspedes satisfechos, 30 completo. Requisitos para expandir las instalaciones del resort. Empleados, 3 completos. Huéspedes satisfechos, 30 completos. La apertura transcurrió sin problemas. Los huéspedes están generalmente satisfechos, y la principal razón parece ser que es un alojamiento estilo parque temático. Estoy deseando ver qué resultados se obtienen de la nueva ropa de cama y los regalos de bienvenida comprados con la inversión de ingresos. Y parece que este resort ya está listo para abrir una nueva instalación. ¿Qué instalación debería abrir? Estoy considerando las siguientes opciones. Miré el bolígrafo moviéndose como si volara en mi mano. Las palabras que esperaba llenaron la página. Spa. Restaurante. Gimnasio. Piscina. Uf. Es fácil ya que lo pensé de antemano. Veamos. Dadas las personalidades del personal actual y los clichés de las historias de fantasmas. Esto es. Circulé una instalación con mi bolígrafo. Spa. Restaurante. Gimnasio. Piscina. Los restaurantes son un escenario clásico de historias de terror, los gimnasios tienen riesgo de gore, y la piscina se superpone con la zona azul, así que no tengo idea de qué tipo de incidente podría ocurrir. Así que tiene que ser el spa. Todos, vayan a tomar una sauna y un masaje. Estaba complacido y satisfecho. Por cierto, esta elección provocaría un evento completamente imprevisto.
2 días después, el número de huéspedes de nuestro resort se multiplicaría por 7. Y ese mismo día ocurriría la primera muerte.